esta noche, hermano. Le doy gracias a Dios por estar aquí otra vez, tener este honor y este privilegio de compartir su palabra con ustedes. Amén. Cierra sus ojos un momento y vamos a orarle a Dios un momento. Gracias Dios por el día de hoy. Gracias Señor porque nos permitiste estar aquí un día más. Gracias por darnos un día más de ustedes. Gracias por el honor, el privilegio de Dios que nos has dado estar hoy ante tu presencia, Señor. Para nuestros corazones, Señor, de nuestro entendimiento, por palabras de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Padre, para entender más de tu palabra, para entender más tu propósito, Padre, para saber que tú eres bueno y saber lo que haces. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Voy a hacer un pequeño resumen. ¿Cuántos conocen a Josafat? Voy a hacer un pequeño resumen de una parte de la vida de Josafat. Josafat fue un rey de Israel, uno de tantos reyes. Y lo que quiero resaltar hoy es algo que él hizo en una parte de su historia. Él cuando tomó el reinado de Israel, hizo algo muy importante. Fue colocar personas que juzgaran. Pero esas personas no eran cualquier persona, eran personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, que tenían conocimiento de las leyes. Y les pidió que cuando fueran a juzgar, procedieran con temor de Dios, con verdad y con un corazón íntegro. Voy a leer para ustedes en Crónicas, el libro de Crónicas, el libro de Crónicas. Perdónenme, se me ve un poquito lloroso, me duele bastante lo que pasó recientemente. Yo que hablaba, cuando tenía la oportunidad de hablar con Nacho, era una persona que era de buen corazón, no tenía mucha maldad, era como un niño, literalmente. Recuerdo que un día me dijo, aquí en la iglesia, después que terminó el culto, me preguntó, el día que me muera me vas a llevar flores a mi funeral. Yo le dije, claro, si me invitan, sí. Y a veces cuando venía de la floristería a la casa no lo conseguía, siempre paseando la perra. Me tenía a hablar un momento con él, me invitaba, a veces me sentí un poco cansado, quería llegar a casa, ¿verdad? Porque trabajaba muchas horas. Alguna vez sí lo acompañé hasta su casa, subí, pero otras veces no. Y, o sea, creo que eso queda como en el corazón ahí, eso no, lo que uno pudo compartir con esa persona. Aunque realmente yo sé dentro de mi corazón, sé que él está con Dios ahora, la carne no entiende esas cosas y simplemente lo que es un espacio vacío. Y bueno, continuemos. Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, versículos 15 y 17. Creo para usted. Claro, téngalo, búscalo en su Biblia y téngalo ahí. Mientras usted lo busca, yo voy adelantándole un poco de la historia. Segunda de Crónicas 20, versículos 15 al 17. Una vez, no sé, a lo mejor Josafat estaba en su casa tomándose un café, hablando con su familia, quizás Josafat estaba atendiendo asuntos del reino, y llega una persona y le dice que 3 reinos vecinos se juntaron contra él, se juntaron y venían contra él. Yo imagino que si usted es una sola persona y 3 vienen contra usted, 3 son más que uno, ¿no? Y ya que eran ejércitos que no venían a decirle buenas tardes, ni a socializar con él, venían a pelear con ellos, venían en contra de ellos. Josafat no buscó a sus generales y se puso a hablar con ellos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Lo que hizo Josafat de una vez fue mostrar su rostro en tierra y orarle a Dios. Reunió al pueblo de Israel, proclamaron ayuno, oraron,
estaban ahí todos alabando a Dios también, creo que fueron algunos levitas también y alababan a Dios. El hecho es que en medio de esa reunión, el Espíritu de Dios vino sobre una persona, estaba ahí, y dice lo siguiente, podemos leer lo que dice el 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Amén. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros, en este caso paraos, estad quietos, y veis la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hay momentos en nuestra vida que Dios nos pide simplemente que estemos atentos a lo que Él hace. Ciertamente nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, buscar la presencia de Dios, orar y todas estas cosas. Pero hay momentos en que Dios nos pide que estemos tranquilos y confiemos en Él. El hecho de que nosotros estemos tranquilos le habla a Dios de la confianza que tenemos en Él. Así fue como le dice Jehová a través de esta persona, ellos lo hacen. Dice en el 20 en adelante: y cuando se levantaron por la mañana, se dieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ahora, ¿qué pasa? Vemos aquí que Dios ya le había dicho a ellos que le iba a dar la victoria, pero la victoria de Dios, o sea, Dios no comenzó a moverse sino hasta después que ellos comenzaron a entonar las alabanzas. Dios nos dice a nosotros que va a hacer algo, pero nosotros también tenemos que hacer algo por Dios, ¿no? No porque Dios lo necesite, sino que nosotros necesitamos demostrarle a Dios la confianza que tenemos en Él y la obediencia. Ahora, ¿qué pasa? Josafat simplemente, o por el hecho de ser rey de Israel, la mano de Dios se movía con él. En 2 de Crónicas 17 dice lo siguiente, en adelante, lo leo para ustedes. Y Joab estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Porque en estos tiempos Israel tenía ciertas mañas, ciertas cosas raras, a veces tenían ciertos Baales, hacían cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Continúa en el 5 diciendo: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y todos los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y hoy quiero hacer una referencia, o quiero ver una compatibilidad o algo que se parece, o algún parentesco entre lo que estamos leyendo de Josafat y nuestro inicio en los caminos de Dios. Cuando nosotros buscamos de Dios y comenzamos a enderezar las cosas, comenzamos a poner ciertos puntos de nuestras vidas en una dirección, como hizo Josafat, que buscó personas que jugasen, pero no jugasen como ellos, sino como si fueran Jehová, con un corazón íntegro, con verdad y todas estas cosas. Cuando nosotros comenzamos a alinear nuestras vidas, a hacer lo que a Dios le agrada, obviamente nos vamos despegando de las cosas del mundo y comenzamos a caminar más con Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros transicionamos de un punto A a un punto B, o digamos, vamos del mundo a caminar con Dios, hay cosas que están en nosotros que son del mundo todavía. Claro. Y lo que no es de Dios, de otra persona será, ¿no? Sí, señor. Hay un mundo de tinieblas, hay un infierno, y la agenda del infierno es que nosotros pensemos que el infierno no existe. Mientras el infierno le haga pensar a usted que ellos no existen, usted va a entender que no necesita de Dios, porque si no hay de qué protegerse, o sea, si no hay nada que lo esté acechando, para que usted necesita protección. ¿Entiende? Entonces, cuando estas cosas pasan, no sé quién ha pasado por esos procesos que son feos, cuando vamos buscando de Dios, la vida parece que se está tornando como de otro color, pero ese es el mundo
tratando de reclamar lo que es de Él. Cuando nosotros vamos entrando a Dios, el viejo hombre, o sea, cuando la Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre es porque algo se desprende de nosotros. Y arranques un pelo de eso y no le va a doler. Sí. Es lo mismo, es parecido. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Cuántos conocen a Amós? Amós es un personaje de la Biblia en la época que se desarrolla su historia, como le dije antes, en el versículo 5, en el versículo 4 de 17 de Crónica, Israel siempre ha tenido eso como que se buscaban que son becerros de oro, buscaban otros dioses, se hacían imágenes y este tipo de cosas. Y las élites de ese tiempo estaban corrompidas y Amós lo que hizo fue como dejarlas al descubierto y les reclamaba y ciertas cosas, pero al final ellos lo que hicieron fue expulsarlos. Amós tuvo una revelación, o tuvo una visión, no se puede decir. Se las leo aquí, eso está en Amós 7, de 7 al 8, la leo para ustedes para no decir tiempo. Me enseñó así: y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Cuando dice que es un muro hecho a plomo, no es un muro estos de petales que se levantaron a plomo y había un muro de plomo. No, era un muro, son muros que se hacen con una plomada, que era un instrumento utilizado por los albañiles en ese tiempo, que costaba de una tira, de un mecate, de algo que sostenía un peso. Entonces con esa linecita que se hacía de un sitio a otro, ellos podían medir si los muros estaban totalmente alineados. Continuemos, vamos a retomar el cielo. Me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿No es cierto? El título del mensaje se llama Alineándonos al propósito del cielo. Amén. Leo para ustedes aquí en Mateo 24, versículos 45 y 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí lo que leemos en Amós es que Dios tiene una plomada en su mano. O sea, quiere decir que Dios tiene un reglamento, tiene unos mandamientos y son cosas que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros somos siervos de Dios y nos manteniendo haciendo las cosas, los mandamientos, si la Biblia dice que oremos, oramos, si la Biblia dice que alabamos, alabamos. Entonces todas esas cosas nos van a nosotros poniendo en una línea que es por donde Dios quiere que hacer, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es lo que dice aquí en Mateo, que bienaventurado aquel siervo al cual su Señor lo haya haciendo lo que le mandó a hacer. Así que somos bienaventurados cuando Dios se asoma así y ve que estamos leyendo la palabra. De repente se asoma así y ve que estamos entonando alabanza. Eso es una bienaventuranza. ¿Alguien recuerda la prédica que yo hice sobre Jabe? Habían ciertos puntos, ¿no? Hay algunos puntos. Hay ciertos puntos entre la historia de Jabe y Josafat que a lo mejor tienen alguna concordancia. Yo leyendo saco un análisis ahí de 7 puntos. Ojo, no estoy diciendo que estos sean los 7 puntos para ser cristiano o 7 pasos para traer la bendición. Son simplemente 7 puntos que yo pienso que van direccionados o son características de estos dos personajes. Ya usted en su casa lee la palabra de Dios y te haga un poco y verá si esto es verdadero o es falso, porque yo también puedo equivocar. Pero bueno, son los siguientes. Número 1, la lectura de la palabra. Pregúnteme por qué la lectura de la palabra. ¿Por qué? La fe, la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo escuchamos la palabra de Dios? A través de la lectura. Entonces el punto 1 nos lleva al punto 2, que es la fe. Cuando nosotros tenemos fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y por medio de la fe creemos en Dios. Después la fe se conoce. Cuando nosotros por medio de la fe conocemos a Dios, entendemos que es el temor de Dios. El temor de Dios no es que nosotros le tengamos miedo, ay, que Dios me va a pegar, que Dios me va a mandar un rayo del cielo porque estoy haciendo lo malo. Es simplemente de que nosotros sepamos de que hay cosas que hieren el corazón de Dios y no la hagamos por no herirlo. Eso es el temor de Dios. Ahora, le pregunto a usted, si usted tiene un amigo, si tiene novio, si tiene marido, ¿cómo conoce usted a esa persona? Hablando con ella, entendiéndose. Entonces la oración es la que nos da a nosotros
es lo que fortalece ese lazo con Dios. Cuando oramos, cuando buscamos en su presencia. Un quinto punto puede ser también el ayuno. El ayuno sirve para romper las ligaduras y todas estas cosas, ¿no? La alabanza. La alabanza también, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y todos estos puntos, si los vamos viendo, son cosas que nos ayudan a nosotros, cuando somos nuevos creyentes, a entender las cosas de Dios. Por último, pero no menos importante, está la obediencia. Mi mamá siempre me decía de niño que la obediencia trae bendición. Y vamos a ver unos ejemplos cortos de esta obediencia. La pesca milagrosa, ¿quién la conoce? Amén. Cuando Pedro estaba ahí, entonces Pedro, que él era pescador de toda su vida y todas esas cosas, y Jesús le dice que tire la red. Él le dijo, Señor, mira, he estado toda la noche ahí. A lo mejor Pedro vio que Jesucristo, o que Jesús era carpintero y no sabía estas cosas. Mira, pasé toda la noche aquí, y ahora en la noche donde se pesca bien, y ahora estoy en la mañana que es de día, que los peces a lo mejor están trabajando. Tú me dices que tire la red. Sí, hablando que siempre. Pero lo hizo, más gente, un hombre le echó la red, y todos sabemos que tira la red y se da la pesca milagrosa. Tanto así que la red casi se rompía y otras barcas venían a ayudarlo. ¿Fue obediente? Sí, fue obediente, y esa bendición esa obediencia le trajo una bendición, aunque en el momento no lo hizo, fue obediente. Y eso lo vemos también en el caso de Naamán. ¿Cuántos recuerdan a Naamán? Naamán era un general que tenía lepra. Y escuchó una vez que alguien le dijo que había cierto Dios, que había un profeta, que había una gente que podía darle la salud, esta cosa es lo que está buscando. Y él se fue con una carreta llena de oro, llena de dólares, de euros, de yuanes, de todo. Y se va allá. Como todo general, que era de la élite, las personas les gusta que les tiendan la alfombra roja delante de ellos. Claro, él llegó donde el profeta, y el profeta ni siquiera salió, sino que mandó a que le dijera, mira, anda, métete allá 7 veces en el río Ebro. Y Naamán dio el río Ebro, no, en ese río revuelto. Quiero irme para allá, para Pozo del Pígano, para allá para donde va Robert con la iglesia, esa agüita limpia. Y el siervo le dijo, bueno, si te fuera mandado a hacer algo más difícil, no lo fueras hecho. Recapacita un poco, se mete en el río Ebro, una vez, no pasa nada, 2 veces no pasa nada, y así sucesivamente, hasta que se sumerge la 7ª vez, y la Biblia dice que la piel salió como la de un niño. Aunque él en el momento no hizo caso, el ser obediente, el obedecer a lo que el profeta le había mandado a hacer, le trajo una bendición. Amén. Amén, gloria a Dios. Seamos obedientes. Amén. Ahora, seamos obedientes. ¿Cuántos conocen los imanes? ¿Quién sabe qué es un imán? Los imanes, sean naturales o fabricados, son un material ferroso que forma un campo magnético. Moisés, ¿te puede traer la pizarra? Allá está. Me va a explicar. Un campo magnético. ¿Qué es una fuerza magnética? ¿Alguien sabe qué es una fuerza magnética? Sí. Claro, eso que atrae un hierro, una cosa. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Uy, santo. Pero ese no es. Amén. Vale. ¿Qué genera el campo magnético dentro de los imanes? Vale. Hay algo que se llama un átomo. Los átomos tienen un núcleo y tienen electrones a los lados. No es que tengan una cuerdita, es que esta es la órbita por donde se mueve el electrón. Y los electrones tienen un giro, ellos giran en una dirección. Y eso hace que los electrones tengan un norte y un sur. De esa manera, ellos crean un pequeño campo magnético. Ahora, cuando un material, porque ciertamente no todos los materiales son magnéticos, y todos los metales tampoco son magnéticos,
vieron cómo son más o menos. Ese pequeño campo magnético microscópico, cuando hay muchos electrones o muchos átomos dentro de un material, crea un campo de fuerza más grande, que es lo que hace que la cosa sea magnética. ¿Vale? No todos los materiales que se encuentran en la tabla periódica son magnéticos, porque algunos tienen los electrones en diferentes direcciones, o si no, están intercalados. Entonces, ¿qué pasa esto? Cuando tú tienes una fuerza, por decirte, una fuerza de 5 y el otro tiene una fuerza de 5 también, pero no están alineados en la misma dirección, el uno se cancela con el otro y el magnetismo desaparece. Amén. Entonces, aunque todos los materiales tengan electrones o tengan átomos, no son magnetos, no tienen magnetismo. ¿Qué pasa? Los materiales ferrosos, se llaman los materiales ferromagnéticos, que podemos encontrar en la tabla periódica, son el gadolinio, el cobalto y el níquel, y el más famoso, que es el hierro. ¿Cuántos saben cómo se fabrica el hierro? El hierro pasa por un proceso donde se calienta, se golpea, se calienta y se golpea. Entonces, ¿por qué si el hierro es un material magnético, pues nosotros vemos en la ferretería que los hierros se pegan con los hierros? Los hierros, en su estructura molecular, tienen pequeños cubículos. Pongamos que estos son. Y dentro de estos cubículos, que se llaman dominios, los átomos están en diferentes direcciones, lo que hace que no tengan la suficiente fuerza para ser magnéticos. Suena un poquito extraño con lo que estoy hablando, pero tenga paciencia, que ya vamos a entender. Sí, vamos a entender. Vamos a entender. Ahora, los imanes más fuertes que se han fabricado están hechos de aleaciones. Déjeme buscarle aquí, tengo son imanes de aleaciones. Estas aleaciones, aquí está, este es el concepto. La aleación es un producto homogéneo de propiedades metálicas que resulta en una aleación que está constituido por lo menos en uno o dos o más elementos. ¿Qué es lo que quiere decir la aleación? Cuando un metal pasa por ese proceso, se le quitan esos cubículos y todos los átomos ven en una sola dirección, en diferentes direcciones. Pero ahora, para que esto sea un imán, tiene que pasar por una fuerza magnética muy grande que hace que todos los elementos estén en una sola dirección. Y como esos dominios ya no existen, todos los elementos, o todos los átomos que están dentro del hierro, se ven en una sola dirección y el campo electromagnético es más fuerte. Uno de estos imanes fabricados, si ponemos un imán aquí, son tan fuertes que si en la trayectoria del uno con el otro atravesamos un dedo, no puede romper el dedo. Eso es para que tengamos una idea de la fuerza magnética que tiene. Quitando esto, me sube, ¿no? Un aplauso a Dios. Amén. En nombre de Jesús. Entonces, para hacer un breve resumen, cuando los imanes se crean, se calientan a altas temperaturas para que esos cubículos que les expliqué no existan o no estén y se unan todos en una sola dirección. Eso es lo que hace que los imanes tengan un polo norte y un polo sur, ¿sabes? Los imanes, los polos que son iguales, por decir, si va el norte con el norte, se repelen. Y si el sur va con el sur, también se repelen. Entonces, el norte y el sur crean una secuencia o crean una sola línea, y es ahí donde funcionan los imanes. Les voy a hacer una pequeña demostración.
esto es un imán y este es otro imán. Como este está roto, tiene un polo norte hacia un lado y un polo norte, o sea, del lado derecho, tiene un norte hacia abajo y un norte hacia la derecha. El sur está de este lado y el sur de este está de este lado, y por eso se pueden pegar. Pero si yo les pongo un norte o un sur de este, se mueven porque, como no se atraen, sino lo que hacen es repelerse, se mueven. Entonces, la idea de la explicación del imán es que los imanes tienen que estar perfectamente alineados para que esa fuerza pueda haber. Si no están alineados, no se repelen los átomos los unos con los otros y no hay esa secuencia. Amén. Amén. Vale. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 6, 25. Cuando lo tenga me dice amén. 6, 25. Amén. ¿Tienen el 25? Bueno, vamos a leer el 33. Vale. Amén. Lo tenemos ya. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ahora, ¿quién dijo esto? Si algunos tienen en su Biblia, en la letra en rojo, porque eso lo dijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesucristo dice esto? Vamos a leerlo del 25, ahora sí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estructura un poco? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, Amén. como uno de ellos. Amén. Y Gloria a si la Dios. hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan en todas estas cosas. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no tienen. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, aquí hay 3 puntos que me llaman la atención, porque nombra 3 cosas: comida, bebida y el vestido. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? También la Biblia dice que no solo del pan vive el hombre, sino de qué. Yo voy a leer para ustedes aquí en Juan 4, 13 al 15. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Amén. Comida, bebida y vestido. En Apocalipsis 3:5 dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y por qué vienen estas 3 cosas? Por buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Ahora una pregunta: ¿Dios quiere bendecirnos? Amén. Es una pregunta, ¿sí quiere bendecirnos? Amén. Vale, vamos a leer aquí Mateo 7, 7. Lo leo para ustedes para ahorrarnos un poco de tiempo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes los pidan? Cuando nosotros pedimos, ahí está Dios para darnos a nosotros. Cuando nosotros buscamos, ahí está Dios, esperando que nosotros hallemos lo que encontramos, o si lo buscamos, Él está ahí para que nosotros lo hallemos esperando. Dice en Jeremías
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero para encontrar a Dios hay que estar alineados con Él. Hay que estar alineados con su precepto, con sus mandamientos y con todas las ordenanzas que Él nos da. Llama y se abrirá. Porque cuando nosotros tocamos a la puerta, ahí está Dios esperando para abrir la puerta. Y dice en Apocalipsis, Jesucristo habla de que Él está a la puerta y toca. Y si alguien escucha y abre, yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Pero ¿por qué Jesucristo dice que Él va a cenar con nosotros y nosotros vamos a cenar con Él? ¿Por qué? ¿Y por qué dice esa palabra dos veces? Es que Dios, antes de mandarnos a hacer algo, Él nos enseña cómo hacerlo. Por eso Jesucristo se hizo carne, por eso vino al mundo y fue tentado por el diablo, por eso venció a la muerte, para mostrarnos a nosotros el ejemplo de cómo hacer las cosas. Amén. Amén. Sacrificio. Así cuando nosotros hagamos estas tres cosas de buscar el reino de Dios y su justicia, que podamos cumplir con esos requisitos, con estas cosas de buscar el reino de Dios, nosotros vamos a hacer una parte y se va a abrir una puerta. Y Jesucristo, como ya nos dio el ejemplo de hacer las cosas, ella hizo su parte. Y por eso nosotros hacemos nuestra parte, comemos con Jesucristo hizo su parte y Él come con nosotros. ¿Y cómo digo yo que esto es verdad? En Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Amén. Amén. Entonces, sí, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos bastante. Aunque estemos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Así es. Jesucristo cuando vino a darnos vida en abundancia. Amén. No solo a que tengamos vida en abundancia, sino a darnos de todo y teniendo lo suficiente abunde para toda buena obra. Así que Él sí quiere bendecirnos. Amén, amén. Ahora, ¿por qué yo hablo de estos elementos metálicos? Que hay elementos metálicos que son ferrosos, que son magnéticos, y hay materiales que sí son magnéticos, como no lo son, como sí lo son. Porque nosotros somos esos elementos magnéticos, que somos ferrosos, pero hay materiales que no son magnéticos. Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Amén. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Amén. Cuando llegamos a la mano de Dios, nosotros somos un trozo de material bruto. No es porque seamos tontos, sino es porque no estamos procesados. Santo. Aunque nosotros seamos parte de esa tierra fértil donde cayó la semilla y dio fruto, nosotros aún nos falta algo. Entonces somos como ese pequeño material que es ferroso, pero está en bruto, todavía no ha sido procesado. Entonces es aquí donde Dios nos funde y nos procesa. Amén. Nos golpea, quita las impurezas de nosotros, nos despoja de las cosas malas, nos quita eso que nos impide caminar con Él y nos hace pasar como ese proceso del águila. ¿Cuántos recuerdan el proceso del águila? Amén. Pasan una segunda vida. Es doloroso, pero es necesario. Dios nos golpea todas estas cosas. Y después que pasamos estas cosas y esas impurezas son quitadas de nosotros, pasamos a ser un material de tener impurezas a un material limpio. Entonces, cuando nosotros ya somos esa aleación, que no tenemos esos pequeños cubículos dentro de nosotros y podemos estar totalmente alineados, ¿qué es lo que necesita un imán para ser un imán? Una fuerza mayor que alinee todos los elementos que están dentro, ¿no? Amén. Así nosotros también necesitamos que una fuerza magnética alinee todos nuestros átomos dentro de nosotros en una sola dirección. Amén. Entonces aquí cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Amén. Y es donde con el bautizo, ya somos un material ferroso, pero sin magnetismo, es donde Dios pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, que alinea todos nuestros átomos en una sola línea. Los átomos que son la oración, que son leer la palabra de Dios, que es la fe, el temor de Dios, el ayuno, la alabanza. Todas estas cosas se alinean para que nosotros podamos ser un imán. Y cuando nosotros activemos cuando estemos en una sola línea, en dirección al cielo, y activemos el magnetismo, es donde vienen las bendiciones. Amén. Busquen su Biblia, Deuteronomio 28. Hágame cuando lo tengan. Deuteronomio 28, 1 y 2. Amén.
Dice de la siguiente manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Pero para que todas estas cosas se cumplan, primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. El salmista dice: bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué hay beneficios cuando nosotros buscamos de Dios? Amén. Hay beneficios cuando oramos, hay beneficios cuando leemos la palabra, hay beneficios cuando le creemos a Dios. Amén. Entonces nosotros, antes un hierro procesado y ahora con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, nuestro interior se alinea y se convierte en un imán. Y vamos caminando, y por donde vayamos caminando vendrán las bendiciones tras de nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos, las bendiciones irán con nosotros, porque ese magnetismo que se activó cuando estuvimos alineados va a donde nosotros vayamos, va con nosotros mismos. Amén. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de él medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué todo lo que hace prosperará? Porque ese imán viene con todas las bendiciones atrás, y donde usted quiere que llegue, llega la bendición de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos imanes hay aquí? Amén. Ven. ¿Se acuerdan que de los imanes fabricados? Los imanes fabricados tienen más fuerza porque tienen otros elementos. De esa misma manera, cuando nosotros buscamos no solo la oración, sino que buscamos la presencia de Dios, y después vamos y predicamos la palabra de Él, y no oramos 1 hora, sino que oramos 2 horas, esa fuerza magnética se va haciendo más fuerte, ¿no? Entonces ya no estamos atrayendo la bendición de los 100 gramos que viene atrás de nosotros, sino que viene la bendición de 1 kilo. Gloria a Dios, aleluya. Viene la de los 100 kilos. Santo. Y seguimos orando y seguimos buscando de Dios y predicamos la palabra y nos alineamos con Dios, y esa fuerza magnética se va haciendo más grande y va viniendo con nosotros las bendiciones de las toneladas. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando 2 imanes están a punto de chocar y alguien atraviesa el dedo? O se rompe el dedo o se corta. Por eso es que el diablo no puede estar donde 2 o más imanes están reunidos, porque no va a ser el dedo que salga roto, sino que va a ser otra cosa que salga como corte de limonada. Hay que estar alineados, hermanos. Todas estas cosas, todo lo que yo le acabo de explicar, implica que nosotros estemos alineados en una dirección. Yo me pregunto, si Dios pasara por aquí ahorita con la plomada en la mano y se la vaya poniendo a cada uno de nosotros al lado, ¿cuántos seremos hallados rectos? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Si Dios ahorita pasa ahí con la plomada y la pone así, de repente hay uno que está con un poquito como chorrento por un lado, de repente hay otro que le falta un poquito. Amén. ¿Cuántos están rectos delante de Dios? Amén. De esa misma manera, si nosotros no estamos alineados con el propósito de Dios, no estamos en una sola dirección. Así es. ¿Qué pasa cuando 2 imanes están en la misma dirección? Se repelen. De esa manera, si nosotros vamos con dirección hacia el cielo y nos movemos en esa dirección, las bendiciones van con nosotros y nos alcanzan. Pero ¿qué pasa si la bendición tiene su lado norte hacia acá y nosotros vamos hacia el sur? Por donde nosotros vayamos pasando, la bendición se va a apartar de nosotros. A lo mejor iremos caminando en dirección hacia la tierra y nos encontraremos bendiciones. Pero la Biblia dice que solo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Amén. Pero ese es el tema por otra ocasión. Dios le bendiga y creo que esto es lo que... Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos imanes dicen gloria a Dios?